¿Alguna vez te has sentido paralizado por la espera? No por la falta de acción, sino por la incertidumbre, por no saber si la promesa llegará. Así se sentían ellos, un grupo de hombres y mujeres, escondidos en un aposento alto, con el corazón temblando entre el recuerdo de un Cristo resucitado y la ausencia de su presencia física. Afuera, Jerusalén celebra la cosecha. Adentro, ellos esperan algo que no entienden del todo. No saben el día ni la hora. Solo recuerdan una instrucción. Esperen la promesa del Padre. Y de pronto, sin previo aviso, sin liturgia ni aviso celestial, el cielo irrumpe. El Espíritu desciende, y lo que era temor se convierte en fuego. Lo que era encierro, en misión, lo que era silencio, en proclamación. Hoy vamos a revivir ese momento, porque Pentecostés no fue solo un evento, fue el nacimiento de una nueva humanidad habitada por Dios. Y tal vez, solo tal vez, ese mismo fuego aún arde disponible para ti. Si alguna vez sentiste que esperabas algo más de tu fe, quédate conmigo. Tal vez lo que estás buscando está a punto de descender. La espera en Jerusalén. Para entender la magnitud de lo que está a punto de suceder, debemos sumergirnos por completo en esa espera. No fueron solo 10 días en un calendario, fueron 10 eternidades suspendidas en el tiempo. 10 días desde que vieron a Jesús, su esperanza encarnada, disolverse en las nubes, dejando un vacío en el cielo y un abismo en sus corazones. Estaban encerrados, sí, pero el aposento alto era solo la manifestación física de la prisión de su propia alma, una cárcel de miedo, confusión y una espera casi insoportable. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versículos 4 y 5, nos da el mandato que era tanto su ancla como su tormento, y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bautizados con el Espíritu Santo. Intentemos penetrar en el misterio que estas palabras representaban para ellos. Conocían el bautismo de Juan, una inmersión en el Jordán, que simbolizaba un lavado de pecados. Era un acto externo, visible, pero esto era una promesa de ser sumergidos en la esencia misma de Dios, en su poder, en su aliento vital. Era una promesa que susurraba ecos de las profecías más profundas de su pueblo. Ezequiel había hablado de un corazón de carne en lugar de uno de piedra y de un espíritu nuevo puesto dentro de ellos. Joel había profetizado un derramamiento del espíritu sobre toda carne. Pero ¿cómo se sentiría eso? ¿Sería como el fuego que descendió sobre el monte Carmelo o como la nube de gloria que llenó el templo? La promesa era tan sublime como incomprensible, así que esperaron. Pero su espera, debemos entenderlo bien, no fue una resignación pasiva. Fue un combate espiritual. Fue un acto de fe radical que se libraba cada hora de cada día. El texto, en Hechos capítulo 1, versículo 14, nos da la clave de su estrategia de supervivencia espiritual. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Profundicemos en esta escena, porque es la crisálida donde la iglesia se estaba formando. Perseveraban. Esta palabra esconde una lucha. Imaginen la conversación interna de Pedro. La culpa por su negación debió ser un eco constante en el silencio entre oraciones. ¿Soy digno de esta promesa después de haberle fallado tan miserablemente? Imaginen a Tomás, que había necesitado la evidencia física de las heridas. ¿Luchaba ahora por mantener la fe en una promesa invisible? Imaginen a Mateo, que había dejado su lucrativa cabina de impuestos. En la incertidumbre económica, sentiría la tentación de volver a su vida anterior. La perseverancia no era la ausencia de duda, era la decisión de seguir orando a pesar de ella. Unánimes, esta unidad era el primer gran milagro. En esa habitación no había un grupo homogéneo.
Había pescadores de piel curtida junto a un ex recaudador de impuestos que probablemente les había cobrado de más. Había nacionalistas como Simón el Celote que odiaban a Roma, sentados junto a otros que simplemente querían vivir en paz. Sus diferencias sociales, políticas y de temperamento eran inmensas. ¿Qué los unía? Una experiencia compartida que lo borraba todo. Habían caminado con el Dios hombre, lo habían visto morir y lo habían visto resucitado. El Cristo resucitado era su único punto en común y era suficiente para forjar una unidad más fuerte que cualquier lazo de sangre o ideología. Y en el corazón palpitante de esa unidad estaba María, la Madre de Jesús. Ella era el arca viviente de la memoria. Mientras los otros luchaban con sus recuerdos fragmentados y sus miedos, ella había guardado todas estas cosas, meditándolas en su corazón durante 33 años. Ella, que había experimentado la obra del Espíritu en la Anunciación, se convertía ahora en un faro de esperanza. Su presencia serena era un recordatorio viviente de que Dios es fiel a sus promesas, por imposibles que parezcan. Ella les enseñaba a esperar. En esa habitación estaban aprendiendo la lección más profunda y difícil de la vida espiritual, la dependencia absoluta. Se habían vaciado de sus propias agendas, de sus ideas preconcebidas sobre cómo sería el reino. Su oración ya no era «Señor, bendice nuestros planes», sino un clamor desnudo: «Señor, no tenemos ningún plan, somos tuyos, haz tu voluntad». Esta espera en la presencia de Dios es un principio eterno. En nuestra cultura de la inmediatez, que nos exige resultados instantáneos, Dios a menudo nos llama al aposento alto de la espera. Nos llama a desconectarnos del ruido para poder escuchar su susurro. Nos llama a vaciarnos de nuestra autosuficiencia para que Él pueda llenarnos con su poder. Ellos no sabían que su espera no era un retraso, era una preparación. Estaban arando y abonando la tierra de la historia para la semilla más poderosa que el cielo jamás enviaría. Y la siembra estaba a punto de comenzar. La venida del Espíritu Santo. Y entonces, cuando la espera había alcanzado su punto más álgido, cuando la oración se había vuelto un clamor incesante, en el día preciso del calendario redentor de Dios, llegó el momento, el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, la celebración de la cosecha de los primeros frutos. ¡Qué simbolismo tan perfecto! Porque en ese día Dios no iba a cosechar trigo, iba a cosechar los primeros frutos de una nueva humanidad, redimida por la sangre de su Hijo. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 2, lo describe con una fuerza que trasciende las palabras. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente, la acción de Dios no es predecible ni controlable. Irrumpe, rasga el velo entre el cielo y la tierra y se manifiesta. El estruendo como de un viento recio no fue una brisa apacible, fue un sonido de poder soberano, de una fuerza imparable. Este ruaj, este aliento de Dios, era una declaración teológica, era el mismo espíritu que se cernía sobre el caos primordial en Génesis para traer orden y vida. Ahora se cernía sobre el caos del miedo y la duda de los discípulos para crear la iglesia. Era el mismo espíritu que sopló sobre los huesos secos en la visión de Ezequiel, levantando un ejército de la muerte. Ahora estaba resucitando a un ejército de testigos. Jesús mismo le había dicho a Nicodemo: «El viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Estaban experimentando el nacimiento de lo alto de forma corporativa y explosiva. Este viento divino llenó toda la casa. No fue una experiencia que pudieran observar desde la distancia. Fueron sumergidos, envueltos, bautizados en la atmósfera misma del cielo.
La presencia de Dios era tan densa que casi se podía tocar, pero la manifestación no fue solo para los oídos, fue también para los ojos. El versículo 3 continúa: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Fuego. Este no es un fuego destructor, sino un fuego consagrador. Es el fuego de la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando el fuego de Dios descendía sobre el sacrificio en el altar, era la señal de que la ofrenda había sido aceptada. Ahora, el fuego no desciende sobre un animal muerto, sino sobre personas vivas. Dios los estaba aceptando a ellos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Y aquí ocurre la revolución teológica más grande desde la encarnación. Durante siglos, la Shekinah, la gloria visible de Dios, había residido en un lugar. Primero el tabernáculo, luego el templo de Salomón. Pero el templo había sido destruido, y aunque fue reconstruido, muchos sentían que la gloria nunca había regresado plenamente. En Pentecostés, la gloria regresa, pero no a un edificio de piedra. El fuego de la presencia de Dios desciende para hacer de cada creyente un templo. Ellos se convierten en la morada de Dios. El sueño de Dios de habitar en medio de su pueblo se cumple de la manera más íntima posible, no entre ellos, sino dentro de ellos. El misterio que Pablo llamaría Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, nació en este instante de fuego, y el fuego se posó sobre cada uno de ellos. La gracia de Dios es personal. El Espíritu Santo no vino como una manta anónima, sino como una llama individualizada. Nadie fue pasado por alto. La promesa era personal. La unción era personal. La misión era personal. El Espíritu Santo se asentó sobre ellos. La palabra griega implica una permanencia definitiva. No fue un arrebato místico pasajero. Fue el comienzo de la morada permanente del Consolador, el Paracletos, que Jesús había prometido que estaría con ellos para siempre. En ese instante, la teología se hizo biografía, las profecías se hicieron realidad, las promesas se hicieron presentes. La orfandad de los discípulos terminó. Dejaron de ser seguidores de un maestro ausente para convertirse en hijos habitados por el Espíritu de un Padre presente. La era del Espíritu había comenzado, y el mundo estaba a punto de sentir el calor de su fuego. El milagro de las lenguas. Si el viento y el fuego fueron la atmósfera de la llegada de Dios, el primer acto de este Espíritu residente fue un milagro de comunicación divina, un milagro que redefiniría la misión de la Iglesia para siempre. Hechos, capítulo 2, versículo 4, nos describe la consecuencia inmediata. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pongámonos en la piel de Andrés o de Felipe por un momento. Sientes un torrente de energía divina, una alegría inefable, una audacia que nunca habías conocido. Abres la boca para alabar a Dios, para gritar las maravillas que estás sintiendo, pero las palabras que emergen son extrañas, ajenas a tu mente, pero íntimamente familiares a tu espíritu. No estás balbuceando, estás articulando sílabas complejas, frases coherentes en un idioma que nunca escuchaste, pero que fluye de ti con una elocuencia perfecta. Es un acto de entrega total, donde tu intelecto cede el control a la sabiduría del Espíritu. Y este milagro, lejos de ser un fenómeno privado y extático, tenía un propósito público y estratégico. El Espíritu Santo no les dio el don de la sanidad en ese momento, ni el de la profecía, les dio el don de las lenguas. ¿Por qué? Porque la fe cristiana se basa en una noticia, una buena nueva, un mensaje que debe ser proclamado y entendido. El primer acto de la Iglesia empoderada fue, por tanto, la comunicación del Evangelio. Y aquí es donde vemos la perfecta sincronización de la providencia divina. El estruendo celestial había actuado como una campana divina,
convocando a la audiencia perfecta. Judíos piadosos de la diáspora que habían viajado semanas o meses para la fiesta. Personas de corazones anhelantes que conocían las promesas pero vivían lejos de su cumplimiento. Este evento es la respuesta divina y la sanación de la herida más antigua de la humanidad, la Torre de Babel. Recordemos Génesis capítulo 11. La humanidad, unida en orgullo, trató de construir su propio camino al cielo. Dios descendió y confundió su lengua, creando división, sospecha y alienación. La diversidad de idiomas, que debería ser una riqueza, se convirtió en una barrera. Ahora en Pentecostés, Dios desciende de nuevo, pero esta vez no para confundir, sino para unificar. Y lo hace de la manera más hermosa. No elimina los idiomas para crear uno solo. Al contrario, honra la diversidad. Capacita a sus siervos para hablar en todas las lenguas, demostrando que su mensaje no requiere que una persona abandone su identidad cultural para recibirlo. El Evangelio puede y debe ser expresado en cada idioma y dialecto de la tierra. Donde Babel fue el monumento al orgullo humano, Pentecostés es el monumento a la gracia divina. Donde Babel resultó en dispersión, Pentecostés resultó en reunión. Dios estaba anunciando que en Cristo se estaba creando una nueva humanidad, donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Él. El contenido de su discurso, nos dice el texto, eran las maravillas de Dios. No estaban hablando del clima, estaban sin duda haciendo una sinopsis teológica de la historia de la salvación, impulsados por el Espíritu. Estaban conectando los puntos desde Abraham, pasando por Moisés y David, hasta llegar a la culminación de todo, la vida, muerte sacrificial y gloriosa resurrección de Jesús, el Mesías. Estaban dando la primera clase de teología sistemática de la Iglesia, y los estudiantes eran el mundo entero. Así el Espíritu Santo no solo los convirtió en templos, sino también en puentes. Puentes de comunicación entre el cielo y la tierra, y puentes entre culturas y naciones. La misión global, que parecía una carga imposible, se convirtió en una posibilidad gozosa, inaugurada por un milagro que gritaba a los cuatro vientos. El mensaje de Dios es para todos, y ha llegado el momento de que el mundo lo escuche. La reacción de la multitud. Un milagro de esta naturaleza, realizado a plena luz del día en el corazón de Jerusalén, no es algo que se pueda ignorar. Provocó una onda de choque que se propagó por la multitud, generando un espectro de reacciones que nos revela mucho sobre el corazón humano cuando se enfrenta a lo divino. Primero, el asombro atónito. Leemos en Hechos capítulo 2, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Este asombro estaba mezclado con una dosis de incredulidad. El prejuicio contra los galileos era profundo. Se les consideraba provincianos, toscos en su hablar, gente de campo. Eran los menos indicados para una proeza de erudición lingüística. Que fueran precisamente ellos los oradores magnificaba el milagro. Demostraba sin lugar a dudas que la fuente de este poder no era humana. Era como si Dios hubiera elegido deliberadamente a los candidatos menos probables para dejar claro que la gloria era solo suya. Lucas, el historiador meticuloso, nos da esa lista de naciones en los versículos 9 al 11 no como un dato curioso, sino como un manifiesto teológico. Cubre los tres continentes del mundo antiguo conocido: Asia, África y Europa. Es un mapa viviente de la misión futura de la Iglesia. Es Lucas diciendo: desde el primer día el Evangelio fue diseñado para ser global. Lo que leerán en el resto de este libro es simplemente el desarrollo de la semilla que se plantó en este momento. Imaginemos por un instante la experiencia desde la perspectiva de un peregrino. Eres un judío de Alejandría, cuya lengua materna es el griego koiné.
pero con un acento y modismos propios de Egipto. Has venido a Jerusalén, te sientes espiritualmente en casa, pero culturalmente un poco ajeno. De repente, en medio de la multitud, escuchas a un hombre con aspecto de pescador hablar de las promesas de Isaías en tu propio dialecto, con las inflexiones de tu hogar. El mensaje no solo llega a tu mente, sino que resuena en lo más profundo de tu identidad. El impacto personal debió ser electrizante. Del asombro, para muchos, surgió una pregunta sincera y profunda. El versículo 12 nos dice que estaban perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Esta no es una pregunta de duda, es una pregunta de búsqueda. Es el corazón que reconoce. Estoy presenciando algo que no entiendo, algo que está más allá de mi experiencia, pero sé que es significativo. Necesito saber qué significa para mí. Esta perplejidad es la tierra fértil donde la semilla de la verdad puede germinar. Pero junto a la tierra fértil siempre está el suelo pedregoso del cinismo. Versículo 13, mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, están borrachos. ¿Por qué esta reacción aparentemente ilógica? Es un poderoso mecanismo de autodefensa psicológica y espiritual. Admitir que aquello era un milagro de Dios habría tenido implicaciones aterradoras. Habría significado que Dios estaba validando a los seguidores de Jesús, el hombre que ellos habían apoyado en su crucifixión. Habría significado que ellos estaban en el lado equivocado de la historia, en el lado equivocado de Dios. Esa verdad es demasiado insoportable para muchos. Es más fácil etiquetar lo inexplicable como locura o embriaguez que enfrentarse a la posibilidad de que uno mismo esté profundamente equivocado. Esta reacción de burla es en sí misma una ironía espiritual. Atribuyeron el comportamiento de los discípulos a estar llenos del espíritu del vino, cuando en realidad estaban llenos del espíritu de Dios. Vieron una pérdida de control y la atribuyeron a una causa mundana, incapaces de concebir una entrega gozosa al control divino. Esta triple respuesta, asombro, búsqueda y burla, se ha repetido en cada generación que ha escuchado el Evangelio, y nos enseña que la responsabilidad del testigo no es garantizar una recepción positiva, sino proclamar fielmente la verdad. La obra de convicción y conversión pertenece únicamente al Espíritu Santo. Y para aquellos corazones que sinceramente preguntaban ¿qué quiere decir esto?, la respuesta estaba a punto de ser proclamada con una audacia nunca antes vista. El sermón de Pedro. En ese preciso instante, cuando la multitud oscilaba entre la fe y el ridículo, un hombre da un paso al frente, Simón Pedro. Y tenemos que detenernos aquí y contemplar el milagro dentro del milagro. La transformación de este hombre es tan espectacular como las lenguas de fuego. Recordemos al Pedro de hace apenas unas semanas, calentándose las manos junto al fuego de sus enemigos, negando con juramentos y maldiciones a su Señor por el miedo a una simple sirvienta. Ahora, ese mismo hombre, ya no calentándose con fuego ajeno, sino ardiendo con el fuego del Espíritu Santo, se pone en pie. Hechos, capítulo 2, versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Su postura física es un sermón en sí misma. Se pone de pie, ya no encorvado por la culpa. Lo hace con los 11, mostrando una hermandad restaurada y un liderazgo unificado. Y alzó la voz, una voz que ya no tartamudea excusas, sino que proclama la verdad con la resonancia de una trompeta. Su sermón es una sinfonía de lógica, teología y confrontación profética. Comienza con una defensa racional y casi humorística. No están ebrios, son las 9 de la mañana. Con esta simple frase, desarma al cínico y se gana el derecho a ser escuchado por el buscador. Establece un terreno común de razón antes de llevarlos al terreno sagrado de la revelación. Y entonces hace el movimiento de un maestro.
No argumenta desde su experiencia personal, lo cual podría ser subjetivo. Argumenta desde la autoridad que todos en la multitud respetaban, las escrituras hebreas. Al citar al profeta Joel, está diciendo, esto que ven no es nuevo ni extraño, es antiguo, estaba en sus propias escrituras todo el tiempo. Hoy, delante de sus ojos, la promesa se está cumpliendo, conecta su presente caótico con el plan ordenado de Dios. Una vez que ha tendido ese puente de la profecía, camina sobre él para llevarlos directamente a la persona central de toda la historia humana, Jesucristo. Su argumentación es como la de un fiscal divino presentando un caso irrefutable. Primero, establece la evidencia del carácter de Jesús. En el versículo 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con las maravillas, como vosotros mismos sabéis, apela a su propia memoria. Ustedes son los testigos de su bondad y su poder. No les estoy contando algo que no sepan. Luego, con el peso de la evidencia establecido, presenta la acusación. Versículo 23, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La acusación es directa y sin anestesia. Utiliza el pronombre vosotros, los hace partícipes del crimen, pero en la misma frase revela la paradoja más profunda de la fe, que este acto de maldad humana fue, al mismo tiempo, parte del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro está enseñando una teología asombrosa. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana no son mutuamente excluyentes. Dios no causó su pecado, pero en su omnisciencia y poder lo tejió dentro de su tapiz de redención para lograr su propósito salvador. E inmediatamente después de llevarlos al valle más oscuro de su culpa, los eleva a la cima más gloriosa de la esperanza. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La resurrección no es una idea, es el veredicto de Dios sobre Jesús. Es la declaración de Dios de que la cruz no fue una derrota, sino una victoria. La frase, era imposible que fuese retenido por ella, es una de las declaraciones cristológicas más fuertes de la Biblia. Afirma que la naturaleza misma de Jesús, como el autor de la vida, es incompatible con el poder de la muerte. Pedro concluye su caso conectando todos los hilos. La resurrección llevó a la ascensión. La ascensión llevó a la entronización a la diestra de Dios. Y la entronización llevó al derramamiento del Espíritu. Versículo 33. Así que, exaltado, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En otras palabras, el milagro que los asombra es la prueba final y audible de que el hombre que ustedes mataron ahora reina como Señor del universo. El sermón ha cerrado el círculo. El pescador de hombres se ha convertido en un abogado celestial. Y el jurado, la multitud, está ahora bajo una convicción abrumadora, listos para entregar su veredicto. La convicción y el arrepentimiento. La palabra de Dios, como una espada de dos filos, había penetrado hasta lo más profundo del alma de la multitud. La reacción, descrita en Hechos capítulo 2, versículo 37, es una de las escenas más conmovedoras de toda la Escritura. Al oír esto, se compungieron de corazón. La palabra griega katanuso es intensa. Describe el dolor agudo y punzante de ser atravesado. No fue un remordimiento superficial, fue una agonía espiritual. El Espíritu Santo, a través de las palabras de Pedro, les mostró un espejo, y en él no vieron a los romanos o a los líderes judíos como los únicos culpables. Se vieron a sí mismos, vieron su propio pecado, su propia rebelión, su propia complicidad en el rechazo del Mesías. Este es el primer y esencial trabajo del Espíritu Santo en la vida de una persona. Antes de poder ser el consolador, debe ser el convencedor. Antes de poder sanar la herida, debe revelarla.
Esta convicción no es la culpa destructiva que lleva a la desesperación, es el dolor que es según Dios, del que habla Pablo, que produce arrepentimiento para salvación. Es el dolor que no te aplasta, sino que te pone de rodillas. Y desde esa posición de rodillas, desde esa bancarrota espiritual, nace la pregunta más importante y esperanzadora que un alma puede formular. Varones hermanos, ¿qué haremos? Analicemos la belleza de esta pregunta. Ya no hay arrogancia, ya no hay burla, hay una humildad desesperada. Hermanos, dicen, reconociendo un vínculo con los mismos hombres que antes despreciaban. Y la pregunta es práctica. ¿Qué hacemos? No es una pregunta filosófica. Es el grito de un corazón que sabe que está perdido y busca desesperadamente el camino a casa. Y Pedro, el hombre que una vez no supo qué hacer y huyó, ahora, lleno del Espíritu, ofrece el mapa del cielo con una claridad meridiana. Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la respuesta de Dios a la pregunta del hombre. Desglosemos esta receta divina. Arrepentíos, metanoia. Esto es mucho más que decir lo siento. Es una revolución copernicana del alma. Es dejar de ser el centro de tu propio universo y colocar a Jesucristo en el trono. Es un cambio de mente que conduce a un cambio de voluntad, que a su vez conduce a un cambio de dirección en la vida. Bautícese en el nombre de Jesucristo. El bautismo es el acto de rendición, el funeral del yo. Es la declaración pública de que tu vida antigua ha muerto con Cristo y que ahora vives una nueva vida bajo su señorío. Es el uniforme del soldado de Cristo, la ciudadanía del reino de los cielos. Y las promesas que se derivan de este paso de fe son alucinantes. Para perdón de los pecados, una amnistía total y completa, una pizarra limpia. La justicia que su pecado merecía fue completamente satisfecha por el sacrificio de Cristo. La gracia que no merecían se les ofrecía como un regalo incondicional. Y luego, la promesa que va más allá del perdón, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios no solo los limpia por fuera, viene a vivir por dentro. No solo cancela su deuda, les da una herencia. Les ofrece la misma fuente de poder, amor, gozo y audacia que estaban presenciando en los apóstoles. Dios no solo los salva de algo, el infierno y el pecado, los salva para algo, una vida de comunión íntima y de propósito divino. Y para que la inmensidad de esta oferta quedara clara, Pedro la sella con una garantía universal en el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, la gracia de Dios no conoce fronteras geográficas ni cronológicas. La invitación que resonó en las calles de Jerusalén hace 2 milenios, cruza los siglos y llega hasta nosotros hoy, con la misma urgencia y la misma esperanza. Es la respuesta eterna de Dios a todo corazón quebrantado que clama, ¿qué debo hacer? El nacimiento y la vida de la iglesia primitiva. Si el sermón de Pedro fue la siembra, la respuesta de la multitud fue la cosecha inmediata y milagrosa. El cielo se regocijó cuando miles de corazones se abrieron a la verdad. Hechos capítulo 2, versículo 41 nos da la asombrosa estadística de este nacimiento espiritual masivo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Detengámonos a visualizar la escena. 3,000 personas. La comunidad de creyentes se multiplicó por 25 en una tarde. Los apóstoles, que momentos antes lideraban un grupo pequeño y asustado, se convirtieron de repente en los pastores de una congregación bulliciosa y vibrante. Imaginen la logística de bautizar a 3,000 personas. Las fuentes y estanques de Jerusalén debieron convertirse en escenarios de celebración y nuevos comienzos. Fue un caos glorioso,
el desordenado y hermoso nacimiento de la familia de Dios en la tierra. Pero la verdadera historia de Pentecostés no es solo el evento, sino la vida que produjo. La calidad de la iglesia naciente era tan impresionante como su cantidad. El versículo 42 nos ofrece el retrato de familia, los 4 pilares genéticos que definieron a esta comunidad extraordinaria. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos no eran meramente actividades en un programa de iglesia, eran los ritmos vitales que sostenían su nueva vida en Cristo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Su fe no era un mero sentimentalismo, estaba arraigada en la verdad. Tenían una sed insaciable de aprender sobre Jesús. Se reunían diariamente para escuchar a los apóstoles, los testigos oculares, desempacar las enseñanzas del Maestro y revelar cómo todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia él. Entendieron que una fe que no se alimenta de la verdad doctrinal es una fe que eventualmente morirá de hambre. Perseveraban en la comunión koinonia. Esta es la manifestación más radical del Evangelio. La koinonia era una vida entrelazada. El texto nos dice que tenían en común todas las cosas. Esto no era una ley, era un desbordamiento del amor. Muchos de los nuevos conversos eran peregrinos lejos de casa, sin recursos. La comunidad local vendió propiedades voluntariamente para sostener a su nueva familia. En el rígido sistema social romano, donde las barreras entre ricos y pobres eran insalvables, esta generosidad era una bomba social. Estaban demostrando al mundo que en la familia de Dios el amor práctico supera al interés personal. Perseveraban en el partimiento del pan. La vida comunitaria giraba en torno a la mesa. Comer juntos era una forma de fortalecer los lazos, de compartir la vida. Pero también era un acto sagrado. En estas comidas, celebraban la cena del Señor, recordando una y otra vez que su unidad y su salvación habían sido compradas a un precio altísimo, el cuerpo partido y la sangre derramada de su Señor. Cada comida era un acto de gratitud y un ancla para su fe. Perseveraban en las oraciones. La oración era el sistema respiratorio de la iglesia. Entendían que el poder que habían presenciado no les pertenecía. Era un don que solo se mantenía a través de una conexión constante con la fuente. Oraban con una dependencia desesperada, sabiendo que sin Dios no podían hacer nada. El resultado de esta vida auténtica fue una comunidad irresistible. El texto dice que vivían con alegría y sencillez de corazón, y como resultado tenían favor con todo el pueblo. Su gozo no era forzado, era genuino. Su amor no era teórico, era visible. Su generosidad era impactante. No necesitaban eslóganes ni campañas. Sus vidas eran el mejor anuncio del Evangelio. Y Dios mismo bendijo su testimonio. El capítulo concluye con esta hermosa frase en el versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El crecimiento no era una estrategia humana, era una consecuencia natural de una vida saludable y llena del Espíritu. Pentecostés, por lo tanto, no fue el destino final, fue el punto de partida, fue el encendido de un faro en una colina de Jerusalén, una luz tan brillante que, impulsada por el viento del Espíritu, comenzaría un viaje imparable a través de los siglos, destinada a iluminar hasta el último y más oscuro rincón de la tierra. Y esa luz, esa misión, esa aventura nos ha sido confiada a nosotros hoy. Hemos viajado juntos a través de esta historia extraordinaria. Comenzamos en un aposento alto, lleno de miedo, y terminamos con una comunidad vibrante de miles de personas, llenas de fe, amor y poder. ¿Cuál es el mensaje de Pentecostés para nosotros, aquí y ahora, 2000 años después? La primera gran verdad es que la promesa sigue vigente. Como dijo Pedro, es para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que el Señor llame.
El mismo Espíritu Santo que descendió como un viento recio y lenguas de fuego, el mismo Espíritu que transformó a Pedro de un cobarde a un león, el mismo Espíritu que empoderó a la iglesia primitiva para amar de forma radical, ese mismo Espíritu está disponible para cada creyente hoy. No hemos sido llamados a vivir el cristianismo con nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. Hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu, a depender de su poder, a caminar en su guía. Pentecostés no es solo una página en un libro de historia, es una invitación personal a una vida de poder y propósito divinos. La segunda lección es el ejemplo de la iglesia primitiva. Su unidad, su devoción a la verdad, su amor sacrificial y su vida de oración no son un ideal inalcanzable, son el modelo de lo que Dios quiere hacer en y a través de su pueblo hoy. Nos desafía a preguntarnos, ¿nuestras comunidades reflejan ese tipo de amor radical que atrae al mundo? ¿Estamos tan comprometidos con la verdad y la oración como ellos? El impacto de Pentecostés fue el nacimiento de un cuerpo vivo, la Iglesia, destinado a ser las manos, los pies y la voz de Cristo en el mundo, y esa misión continúa en nosotros. Quizás mientras escuchas esta historia, tu corazón, como el de la multitud en Jerusalén, se siente compungido. Quizás reconoces un área de miedo en tu vida, un anhelo de un propósito más profundo, una sed por una experiencia más real con Dios. Si es así, la respuesta sigue siendo la misma. Arrepiéntete y cree. Vuélvete a Jesús. Pídele perdón y pídele que te llene con su Espíritu Santo. Él es fiel y cumplirá su promesa. Esta historia de Pentecostés es solo el comienzo de la increíble aventura de la fe que se narra en el libro de los Hechos. Es una historia que sigue escribiéndose hoy en la vida de cada persona que se rinde a Cristo. Si este relato ha encendido una llama en tu corazón y deseas seguir explorando las profundidades de la palabra de Dios, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal Sabiduría Bíblica y activa la campanita. Así no te perderás los próximos capítulos de este viaje de fe. Cada semana profundizamos en estas verdades que tienen el poder de transformar vidas. Y si este mensaje ha sido de bendición para ti, considera compartirlo. Así como las lenguas de fuego se repartieron sobre cada uno, la buena noticia también fue hecha para ser compartida. Tal vez alguien que conoces necesita escuchar hoy que no tiene que vivir con miedo, que hay un poder disponible para él. Gracias por acompañarnos en este viaje a Pentecostés. Que el fuego del Espíritu Santo arda brillantemente en tu vida y que el viento de su presencia te guíe en cada paso de tu caminar con Dios.